¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Estamos en los temas de geometría. Aquí me dice realizar los cálculos de cada ejercicio. Estamos resolviendo ejercicios de triángulos. Lo que queremos encontrar es el valor de los ángulos. Por aquí me pide encontrar el valor de este ángulo, que es el ángulo B. También el valor del ángulo X y el valor del ángulo Y. Entonces el valor de este ángulo B, de este ángulo X y de este ángulo Y. Entonces aquí dice qué tipo de ángulo es X. Entonces aquí me está identificando lo que viene siendo el ángulo X. Entonces cuando hay una recta como esta, una recta como esta en la vertical y otra recta como esta en la horizontal, dos rectas perpendiculares, y tenemos este símbolo, sabemos que hablamos de un ángulo recto. Un ángulo recto es un ángulo aquel que tiene 90 grados. Entonces, ya con esto le damos respuesta y decimos que es un ángulo recto y este ángulo recto tiene 90 grados. ¿Se puede decir algo más? Sí. Aquí tenemos un triángulo y este triángulo tiene un ángulo recto. Pues cuando un triángulo tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, se llama un triángulo rectángulo. Por acá lo vamos a escribir. O sea que aparte, como tiene un ángulo recto, decimos que es un triángulo rectángulo. Dentro de la clasificación, dentro de la clasificación de los triángulos, cuando todos los ángulos interiores de un triángulo son ángulos agudos, se llama triángulo acutángulo. Y cuando un ángulo es mayor de 90, o sea, cuando un ángulo es obtuso, el triángulo es obtusángulo. Pero si hay un ángulo que es un ángulo recto, el triángulo se llama triángulo rectángulo. Entonces, esto es la clasificación de los triángulos según la medida de sus ángulos. Aquí, estos dos ángulos que tenemos, son ángulos de tipo suplementarios. Los ángulos suplementarios deben de medir siempre 180. Tengo yo una línea recta y tengo aquí la media vuelta, o sea, los dos partes. Entonces, esto me da que son ángulos suplementarios y los ángulos suplementarios deben de medir 180. ¿Cuánto le falta al 110 para llegar a 180? Pues le faltan 70. Quiere decir que el ángulo este que me hace falta aquí es un ángulo de 70 grados. Ya tengo el ángulo este que es de 90, ahora puedo saber cuánto vale beta. Lo podemos decir así: beta más 70 más mi ángulo X es igual a 180. También los ángulos internos de un triángulo siempre miden 180 grados. Son ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son los que miden 180 grados. Beta más 70 más el ángulo X. Sabemos que el ángulo X es de 90, entonces vamos a sustituir ese valor de X por 90. Estas dos cantidades se están sumando, van a pasar restando del lado derecho, están positivas. Aquí del lado izquierdo, el más 70, el más 90 van a pasar negativas del lado derecho. Entonces, del ángulo B va a ser igual que 180 menos 70 menos 90. Y al hacer la operación, 180 menos 70 da el valor de 110. 110 menos 90 da el valor de 20. El ángulo B tiene un valor de 20 grados. Entonces ya encontramos ese valor de ese ángulo B. El ángulo X ya lo habíamos definido anteriormente, que era un ángulo recto. Un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. Ahora me falta por último el valor del ángulo Y para este ejercicio. Ya encontré el ángulo B. Ese ángulo B ya sabía que vale 20 grados. Entonces mi ángulo de 20 grados más mi ángulo Y, 20 grados más mi ángulo Y, como son ángulos, esos también son ángulos suplementarios. Recordemos que así como estos son suplementarios, también esos son suplementarios. Cuando hay una línea recta y da aquí la vuelta en esta línea recta, entonces son ángulos suplementarios. Entonces mi ángulo de 20 más mi ángulo de Y es igual a 180. Los suplementarios siempre miden 180. El 20 está positivo, pasa negativo. Quiere decir que Y es igual que 180 menos 20. Y 180 menos 20 da el valor de 160. Este ángulo Y va a ser igual que 160. Pues ahí ya encontramos las incógnitas que teníamos en este triángulo. Ahora vamos al siguiente.
En este triángulo me dice cuánto suman los ángulos 2x y 51. Yo tengo el ángulo de 2x, aquí está el de 2x, porque tengo x más x, este es el ángulo de 2 veces x, como si fuera uno solo lo está considerando, y este es mi ángulo de 51. Hace referencia a que este triángulo de color negro fuera uno solo. Si fuera uno solo, este ángulo superior es x más x, es un ángulo de 2x, y este ángulo es de 51. Puesto que este ángulo que está aquí me lo está indicando que es un ángulo recto de 90 grados, lo que es este cuadrito que está aquí me indica que es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces, mi ángulo de 2x más mi ángulo de 51 suman 90. ¿Por qué suman 90? Vamos a analizarlo de esta manera. Este es un ángulo recto, suma 90. Quiere decir que entre estos dos también suma 90, porque hay que recordar que los ángulos internos de un triángulo siempre suman 180 grados, como aquí. Este ángulo B más este ángulo de 70 más X, B más 70 más X, B más 70 más X sumó 180. Pues aquí también mi ángulo recto más mi ángulo de 51 más mi ángulo de 2X también suma 180, pero si este solo es de 90 grados porque es un ángulo recto, pues quiere decir que ahora estos dos suman 90 grados. Mi ángulo de 2x y mi ángulo de 51 suman 90 grados. Esa es la explicación que tenemos por qué es que suman 90 grados. Bien, pues queremos saber cuál es el valor de esa incógnita, de mi incógnita x. Pues ya tenemos que 2x más 51, ya lo tenemos, que 2x más 51 es igual que 90. Entonces 2x es igual que 90 menos 51. Aquí 2x más 51, x más x, 2x más 51 es igual a 90. El 51 está positivo, pasa a negativo. 90 menos 51 da el valor de 39. Entonces 2x es igual a 39. El 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Pues x es igual que 39 entre 2. Y 39 entre 2 me da el valor de 19.5 grados. Ese es el valor de x. Pues también este es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo porque aquí tiene un ángulo recto. Y este triángulo pequeñito también es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Siempre que tenga un ángulo recto es un triángulo rectángulo. Hay que recordarlo. Bien amigos, pues muchas gracias por su atención. Cualquier duda estoy a sus órdenes. Saludos.